Shalom amigos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Le damos las gracias al Boreolán porque nos ha permitido este día maravilloso de vida y seguir aprendiendo de las enseñanzas del Rabí Nachman. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. ¡Comenzamos! Cruzando el puente angosto, parte 10. La paz. Dios no encontró un recipiente más adecuado para sus bendiciones que la paz. Uxin 3:12. Enseñó el Rabí Judá, el príncipe, grande es el poder de la paz. Dios deja de considerar los pecados de los idólatras de Israel cuando la paz reina entre ellos, pero si hay antagonismo, se les hace pagar por cada una de sus transgresiones. Mira entonces cuán amada es la paz y cuán aborrecida es la contienda. Bereshit Rabá 38:6. La paz es la bendición más buscada por la humanidad y es a la vez la más evasiva. Con paz todo está bien. Sin ella, ¿de qué sirve todo el bien? Todos necesitamos de las bendiciones. Algunos necesitamos bendiciones para la salud, o Nahat. Otros necesitamos bendiciones para subsistencia, o para obtener sabiduría, o para muchas cosas más. La lista es enorme, pero aunque tengamos la bendición requerida, de nada vale si no está acompañada por la paz. ¿Para qué sirve ser bendecido con todo el dinero que uno necesita, si para obtenerlo o para mantenerlo se debe vivir una vida de problemas y ansiedades? Y esto se aplica también al plano espiritual. No importa cuánto hayamos trabajado con la oración o para lograr algún conocimiento de Torá. No importa cuántas misbot hayamos realizado para poder acercarnos a Dios. Nada de esto estará completo si no existe la paz. De hecho, la paz constituye la prueba más clara de que nuestros esfuerzos han sido valiosos. Algunos obstáculos para la paz. ¿Y por qué, si es tan deseable, tan vital para el resto de las cosas, es la paz tan difícil de alcanzar? ¿Por qué el hombre no ha logrado en general estar en paz consigo mismo? ¿Por qué la humanidad no ha logrado traer paz al mundo? Obviamente la paz no es algo tan fácil de obtener. De lo contrario, hace mucho que la habríamos alcanzado. Como dijo el Rebbe Nachman, muchas de las nociones falsas y equivocadas que tuvo la humanidad en épocas pasadas han quedado ya en el olvido. Esto incluye prácticas tales como el sacrificio de los hijos, la adoración de ídolos, etc. Pero la locura que lleva a hacer la guerra es algo que no ha sido abolido. De manera explícita declaraba el Rebbe su antipatía por los científicos que desarrollaban nuevas clases de armamentos. ¡Qué grandes sabios deben ser! Mira cómo fabrican nuevas armas capaces de matar a miles de personas de una sola vez. Sadik número 546. ¿Y qué es lo que hace que la paz sea tan evasiva? En verdad, no existe una sola respuesta a este interrogante, y la lista de los por qué puede llegar a ser interminable. Pero es posible aislar algunos de aquellos rasgos del carácter responsables de formar una poderosa barrera frente a la verdad, haciendo imposible el logro de la paz, tanto para el hombre como para la humanidad entera. Trataremos estos rasgos: la victoria, los celos, la calumnia, la envidia y la ira, con la esperanza que al reconocerlos y comprender cómo nos impiden lograr la paz, podamos alcanzar nuestro deseo de eliminarlos de una vez
para siempre. Nitzajón, victoria. Por supuesto que usted la quiere. ¿Y quién no? Pero, ¿a qué precio? Enseña el Rebbe Nachman. Nuestro deseo de salir victoriosos, Nitzajón, nos impide aceptar la verdad. Si en el transcurso de una conversación o discusión llegamos a reconocer la validez de la opinión de la otra persona, nos empecinaremos en nuestro punto de vista o razonamiento antes de aceptar, o peor aún, admitir que la otra persona pueda estar en lo cierto. Likutei Moharan 1:122. Este comportamiento conocido como Nitzajón es un tema frecuente en el Likutei Halajot. Escribe Reb Nosson en la Torá la palabra que designa lo eterno, Netzach, también significa victoria, Nitzajón. De hecho, ambos significados apuntan a lo mismo. ¿Qué victoria puede ser llamada una verdadera victoria sino aquella que es eterna? La historia ha demostrado una y otra vez que la nación conquistada o el pueblo oprimido no permanecen callados para siempre. Es posible que le tome años, pero una nueva generación se levantará y tarde o temprano el ciclo del tiempo volverá a girar y el vencedor victorioso, dado que su victoria no fue eterna, permanentemente o definitiva, se encontrará sufriendo en manos de la víctima. De igual manera sucede en el plano personal. Conquistar a un competidor en los negocios crea un sentimiento de hostilidad y un deseo de revancha en el perdedor. Y en última instancia, esas victorias son vacías y carentes de valor. Es posible que por el momento haya alcanzado el objetivo deseado, pero de hecho ello no contribuye en nada a nuestra vida eterna. Por el contrario, continúa Reb Nosson, todo aquello que hagas en pro de tu vida eterna se quedará contigo para siempre. Una misbah realizada es una misbah acreditada. Nadie podrá quitártela, nunca. Si realizas una segunda misbah, también ella se agregará a tu cuenta. El verdadero Nitzajón lo constituye la conquista de tus malos rasgos y deseos. Entonces sí que eres el verdadero triunfador, con todos tus pensamientos, anhelos y actos de bondad, acreditados a tu cuenta eterna. Busca la verdad eterna, y entonces siempre saldrás victorioso y estarás siempre en paz. Likutei Halajot Birjot Pratiot 5:2. Es muy importante aprender a reconocer el valor eterno de las cosas. Cuando intente decidir sobre algo que deba hacer, busque los beneficios eternos que ello le reportaría y no las posibles ganancias temporales. Y esto se aplica en especial a cuando uno se encuentra frente a una decisión difícil sobre un tema controvertido. Supongamos, por ejemplo, que usted debe tomar una decisión impopular. Muy bien, asúmalo. Sea firme en su resolución. Ese es su papel. Pero, advierte Reb Nosson, antes de debatir el tema con aquellos que disienten con usted, debe asegurarse que ha mirado el asunto desde la perspectiva de la eternidad. Si en su posición se observan ganancias eternas, sabrá entonces que ha tomado el camino correcto. Si por el contrario lo único que acrecentará con ello es alguna satisfacción pasajera y cierta autoestima temporal por haberse salido con la suya, entonces de hecho usted es el perdedor y en verdad un gran perdedor. Buscar honores a expensas de otra persona es también una forma de nitzajón y de hecho es algo detestable. Enseña el Talmud, la persona que gana con la humillación del prójimo
pierde su parte en el mundo que viene. Hagigá 2:1. Esto puede observarse cuando el triunfador se enorgullece de la derrota del otro, pero puede también manifestarse de una manera más sutil. ¿Quién puede decir que nunca se ha autopromocionado diciendo cosas como, no, yo nunca haría lo que fulano hizo, así no actúo nunca? Vemos en esto otra faceta del vencedor y del vencido, donde el nitzajón ha generado conflictos y destruido la paz. La plegaria es el camino para superar el nitzajón. Es posible hacer de esto el objeto de muchas sesiones de Hitbodedut. Pídale a Dios que lo ayude. Cuando se encuentre ante la posibilidad de nitzajón, pídale a Él que lo ayude a superar su deseo de una victoria falsa, o al menos temporal. Busque solo el nitzajón eterno. Recuerde que es preferible perder el prestigio o algo más aún y salvar su alma eterna antes que recurrir a la conquista de los demás, forzándolos a participar de sus propios puntos de vista. Aún frente a una situación que requiera una rápida decisión, es posible elevar una corta plegaria. Dios, ayúdame a elegir tu camino. Ayúdame a dar el paso correcto y no permitas que mi nitzajón intervenga en mi decisión. Si trata de cumplir con la voluntad de Dios, entonces, de hecho, no buscará obtener una victoria temporal y sin sentido, perdiendo así la guerra. Al final encontrará el equilibrio correcto necesario para vivir una vida que le otorgue una victoria eterna. Otra manera de superar el deseo de victoria es tomar la determinación de dialogar con aquel que está en desacuerdo con usted. El diálogo puede llevar al compromiso y a la verdad. Respecto al litigio, han enseñado nuestros sabios, la mejor solución es un compromiso equitativo. Hoshen Mishpat 12:2. El compromiso es un arte que requiere de todas nuestras habilidades en el trato con la gente. No hay nadie en este planeta que no tenga necesidad del compromiso, al igual que no hay nadie que viva una vida de paz sin compromiso. Los celos. Enseña el Rebbe Nachman. La inclinación al mal odia al hombre y busca dañarlo física y espiritualmente. Rabbi Eliyahu Haim Rosen. Podemos comprender que la inclinación al mal busque el daño espiritual del hombre, pero ¿por qué dañarlo también físicamente? Observe simplemente cuánto empeño pone en minar el bienestar físico y material del hombre. Dice el Zohar, ven a ver el poder de la inclinación al mal. Los animales nacen con un instinto natural de supervivencia. Intuyen a sus enemigos y evitan el peligro desde el momento mismo de su nacimiento. Pero no sucede lo mismo con el hombre. Por el contrario, el niño va directo hacia el peligro, busca situaciones peligrosas y se arroja de lleno a ellas. Esto se debe a que nace con el Yetzer Hará. Zohar 1:179a. Otra manera en que la inclinación al mal logra poner en peligro o destruir nuestro bienestar físico y emocional son las actitudes de celos, siendo uno de los atributos más enquistados en el hombre. Los celos hacen su aparición desde una temprana edad. Desde niños deseamos las cosas que otros poseen, y como bien sabemos, eso no se detiene allí. Los celos constituyen el más destructivo de los comportamientos humanos, pues siempre nos dejan insatisfechos,
sin tranquilidad ni paz. Enseñaron nuestros sabios, a todo el que tenga celos en su corazón, se le pudrirán los huesos. Shabbat 152b. Solemos pensar en el deterioro corporal como una conciencia natural de la muerte. Lo que no nos damos cuenta es que los celos carcomen el cuerpo de la persona aún antes que el alma lo abandone y el cadáver sea depositado bajo tierra. ¿Cómo puede descansar en paz si Carlos tiene un Mercedes-Benz y él solo un BMW? ¿O si Pedro y su familia salieron de vacaciones 3 veces durante el año? ¿O si su mejor amigo consiguió un empleo de alto rango, un gran shidduch, un premio importante? Los celos de este tipo tienen el poder de destruir a la persona. Carcomen su paz mental, su corazón y su salud, embotan sus emociones y, lo que es peor aún, dejan una huella en su alma. ¿Qué paz puede tener en la vida cuando todo su ser se consume con el deseo ardiente por las cosas que no son suyas? Enseñó el Rebbe Nachman que los celos tienen su raíz en el mal de ojo. Casi siempre se confunde al mal ojo con una fuerza mística sobrenatural, pero a lo que el Rebbe hace referencia es a esa actitud tan común de mirar a nuestros vecinos y amigos con un ojo crítico y negativo. El Talmud lo describe como uno que está mirando siempre la casa del vecino. Baba Batra 2b. En lugar de pensar de manera positiva respecto de nuestros vecinos y amigos y desearles lo mejor, tendemos a envidiar sus bienes y su buena fortuna. Este mal ojo lleva a la calumnia y a otras fuerzas terribles y destructivas que, una vez desencadenadas, destruyen nuestra paz. Y esto es verdad también respecto de las cuestiones espirituales. Enseñó el Rebbe Nachman, si la gente se aferrara a esta actitud, eso también sería muy bueno. Aun cuando no puedas alcanzar un nivel muy alto, puedes igualmente apoyar a otros y desearles alcanzar aquello que tú no puedes. Aunque yo no pueda ser un buen judío, un judío religioso, al menos mi amigo puede serlo. Rabbi Nachman Wisdom, número 119. Comenta Reb Nosson, yo pensé que esto era algo obvio. Por supuesto que si yo no puedo ser un buen judío, al menos mi amigo puede llegar a serlo. Por supuesto que deseo que él lo logre, pero con el tiempo comencé a comprender que este es un tema de conflicto y separación entre los judíos. Podemos ver gente que ha intentado ser verdaderamente religiosa, que se dedicó a ello con un gran esfuerzo, haciendo un serio intento por lograrlo, pero que finalmente no lo pudo alcanzar y con el tiempo volvió a alejarse. En lugar de incentivar a los demás, estas personas se volvieron intolerantes y celosas de todos aquellos que pudieran orar con fervor y estudiar la Torá. Si yo no lo puedo lograr, tampoco podrán ellos, o no deberían, y harán todo lo posible para evitar que los otros puedan lograrlo. Pero un verdadero judío debe hacer exactamente lo contrario. Debe desear que los demás sirvan a Dios, aun cuando él mismo sea incapaz de hacerlo. En esto consiste el verdadero amor judío. Escribe también Reb Nosson. Leemos en el versículo de Shmuel Aleph 2:30, aquellos que me honran serán honrados, aquellos que me desprecian serán despreciados. Está escrito respecto de Aarón, aquellos que me honran.
pues él honraba a Dios, acercando a aquellos que estaban lejos de Dios. Pero están aquellos que desprecian a la gente, como si ellos mismos fueran perfectos e inmaculados. Siempre están encontrando alguna falla en los demás, especialmente en aquellas personas que intentan acercarse a Dios. Esa gente desprecia a Dios y al denigrar a los demás insulta a Dios. Sobre ellos está escrito: serán despreciados. Likutei Alajot, Netilat Yadayim, Li Seudá 6:59. Observe el resultado de los celos. Caín estaba celoso de su hermano Abel y lo mató. Asesinaba así a una cuarta parte de la humanidad. Los hermanos de Yosef estaban celosos de él, y por causa de sus acciones, nuestros antepasados quedaron cautivos en Egipto. Shabbat 10b. Los celos que Koraj tenía por Moshe y por Aarón en Bemidbar 16 trajeron aparejada no solo la primera rebelión en la historia de la nación, sino también la muerte de más de 14,000 personas. Bemidbar 17:14. El rey Shaul casi mata a David debido a los celos que sentía de él. Esta lista es interminable. Si semejantes individuos pudieron caer presas de los celos y del nitzajón, ¿qué podemos esperar nosotros? Escribe Reb Nosson: la disputa y la discusión se han hecho tan comunes entre los judíos que se ha vuelto extremadamente difícil encontrar la verdad. Esta falta de paz constituye la causa principal de la extrema tardanza en la reconstrucción del Santo Templo, y es ello, más que nada, el motivo de tener que esperar tanto tiempo para la llegada del Mashiach. ¿Existe algún remedio para ello? Por cierto que lo hay. Primero debemos reconocer la existencia de este problema. La mayoría de la gente no se considera celosa. ¿Quién? Yo. Yo no estoy celoso de mis amigos, ni de sus posesiones, ni de sus logros en la Torá. Vuelva a mirar. El reconocimiento es el primer paso para corregir cualquier situación, y en especial todo lo referente a las sutilezas de la personalidad. El Rebbe Nachman era también consciente de esto. Comprendía de qué manera el cáncer de los celos es capaz de extenderse y llegar a destruir a la persona, tanto espiritual como físicamente, incluso mucho antes de que ella misma pueda darse cuenta. Afortunadamente, el Rebbe ofreció una solución de manera que tenemos una posibilidad. Por supuesto que la respuesta es la plegaria, el Hitbodedut. Una y otra vez debemos volvernos hacia Dios, pidiéndole que nos salve. Ayúdanos a vernos como realmente somos. Por favor, guárdanos lejos de la trampa de los celos. Parece algo demasiado simple frente a semejante problema. Quizás lo sea, pero funciona. Si verdaderamente nos volvemos a Dios todos los días pidiéndole esto, al final podremos superarlo. Otra manera de sobreponerse a los celos es buscando los puntos buenos en los demás y juzgándolos de manera favorable. El Rebbe nos enseña que al detenernos en lo bueno, no miramos a los otros con un mal ojo, sino por el contrario, con el buen ojo. Encontrar el bien trae mérito y significación al mundo y ayuda a disipar y a enfriar las ardientes llamas de los celos. Dijo el Rebbe Nachman: es muy difícil que dos individuos prominentes puedan vivir en paz en una misma ciudad. Dijo Reb Nosson:
el rabí Aarón y yo podemos vivir juntos en el mismo lugar. El rabí Aarón era el Rab, la autoridad halájica de Breslau. El mismo Rebbe Nachman le demostraba un gran respeto y honor. En cuanto a Reb Nosson, su grandeza y brillo se manifestaban en sus inigualables escritos. Aun así, estas dos personas prominentes podían convivir en paz en el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque ambos eran modestos. Ninguno estaba celoso del otro y no existía competencia alguna entre ellos. Más bien, su intención era servir a Dios y en esto se ayudaban y complementaban mutuamente. La calumnia. Este es otro de los obstáculos serios para el mantenimiento de la paz. El Talmud considera a la calumnia como al peor de los pecados, Erjín 15b. Y es bien sabido que la calumnia, más que las guerras, ha sido la responsable de la destrucción de muchísimas vidas. Calumniar a algo o a alguien bueno tiene el poder de disuadir y desanimar a cualquiera, sin importar cuán comprometido pueda estar en ello. La difamación de la persona puede llevar a que los mejores amigos se conviertan en los más terribles enemigos. Enseña el Rebbe Nachman en relación al pasaje talmúdico antes citado. Cuando una persona calumnia a otra, el santo bendito sea le dice a los ángeles del infierno: yo lo juzgaré desde arriba y ustedes desde abajo. Libro del Aleph Bet, Slander A1. De hecho, esa persona no encontrará paz ni en su cuerpo ni en su espíritu. En general, la calumnia puede dividirse en dos categorías: la difamación respecto de Dios y de todo aquello relacionado con el acercamiento a Él, y la difamación de nuestros congéneres. Difamar a Dios. La gente puede llegar a ser una traba en el servicio a Dios, y en verdad una traba mucho más importante aún que el mismo malo instinto. Rabbi Nachman, Sabiduría número 80. Algunas personas suelen difamar a Dios, hablan mal de la Torá y de las misbot y ocultan así la luz de Dios y del judaísmo. Si usted viviera solo, sin la influencia de los demás, es posible que tuviera que enfrentarse a todo tipo de problemas y preocupaciones, confusiones y frustraciones, pero al final las cosas terminarían bien. Esto se torna más difícil cuando son los demás el motivo de la confusión y frustración. Ridiculizar y burlarse de todo lo sagrado puede llegar a ser algo contagioso, y las confusas dudas que resultan de esas ideas pueden disuadirlo con facilidad de intentar servir a Dios. A veces el problema es más complejo, pues aquel que difama a Dios y a la Torá es alguien que aparenta ser una persona temerosa de Dios. Tal individuo que se viste y habla como un judío religioso y devoto, pero cuyas opiniones y consejos desaniman a la gente, alejándolas del camino correcto, puede constituir un serio impedimento para aquel que verdaderamente desea servir a Dios. Confiamos en que Él sabe de lo que está hablando y por lo tanto lo tomamos más en serio. En verdad, ese es el peor difamador de Dios y de la Torá, pues tiene el poder de alejar a aquellos que confían en Él para guiarlos en su búsqueda de la santidad. El responsable de este tipo de difamación se dedica a enseñar toda clase de falsas interpretaciones respecto de nuestra Santa Torá.
Esas falsas interpretaciones dan la impresión de estar enraizados en la Torá y de conformar la voluntad de Dios, y por lo tanto parecen expresar y presentar al verdadero judaísmo. Hasbe Shalom. Estos puntos de vista constituyen una difamación respecto de la Torá, basándose en filosofías e ideologías ajenas a la Torá, o al menos no enraizadas en ella. Suelen difamar a los grandes sabios del Talmud y criticar a todo aquel que permanece fiel a sus enseñanzas. Estas interpretaciones sofisticadas son aceptadas y apoyadas por aquellas personas que desconocen el Talmud y las posiciones rabínicas respecto de la ley oral e impiden que la gente descubra lo que Dios y la Torá quieren decir en verdad. Es posible que uno desarrolle ideas nuevas respecto de la Torá, tal como lo hemos explicado en el capítulo relativo a la Torá, pero estas ideas deben estar enraizadas en las fuentes tradicionales. Este tipo de difamación abre una gran brecha entre Dios y los judíos. La destrucción del Santo Templo fue la peor desgracia que le ocurriera al pueblo judío, aunque hubo motivos coyunturales responsables de la destrucción de la casa de Dios. Esa desgracia ya fue determinada y grabada en la historia unos 1000 años antes. El motivo: la difamación de la tierra de Israel por parte de los espías enviados a la Tierra Santa. Al retornar de su misión, su informe generó el desconsuelo y el llanto de los judíos frente a su destino. En lugar de alegrarse con la nueva fortuna que Dios les estaba por otorgar, fueron disuadidos de entrar a la tierra. Dios dijo: ustedes lloraron sin motivo. Vendrá un tiempo en este día de Tisha B'Av en que tendrán buenas razones para llorar. Ta'anit 29a. Si los espías no hubiesen hablado en contra de la Tierra Santa, los judíos habrían entrado al lugar de su herencia sin dudarlo. Y de esta manera fueron la calumnia y el conflicto los responsables de la destrucción del Santo Templo. ¿Cómo es posible evitar y no difundir la calumnia? Enseña el Rebbe Nachman: la verdad salva de la calumnia. Es necesario buscar la verdad con honestidad. Estudie la Torá y fíjese qué es lo que ella enseña. Descubra qué es lo que significan en verdad las misbot. Encuentre la naturaleza y profundidad de nuestra verdadera relación con Dios. Este conocimiento le traerá paz con Dios y con usted mismo. Enseñó también el Rebbe: buscar la paz genera paz. Difamar al hombre. El segundo tipo de calumnia lo constituye el hablar en contra de nuestros congéneres. Uno dice una palabra, no lleva más de 1 minuto y a veces menos antes que uno se dé cuenta, la apreciación está fuera y nunca podrá recuperarla. Si algo es dicho respecto de alguien, aunque lo sea sin mala intención, el daño ya estará hecho y a veces puede llegar a ser fatal. El calumniador puede lograr separar a 2 personas que de otra manera bien podrían estar en paz entre ellas. Arruina su acuerdo y tranquilidad. Destruye también su propia paz y quizás para siempre. Bueno, casi para siempre. El Zohar 3:47a afirma: el pecado de la calumnia es tan severo que no existe arrepentimiento para él. Aunque esta opinión es considerada más adelante en el mismo Zohar,
Ella nos muestra cuán seriamente debemos tomar esta prohibición, y el Talmud avanza más al respecto. La calumnia separa al hombre del hombre, al esposo de la esposa. Es como si el calumniador apartara a los judíos de Dios, lo mismo que la idolatría. Erjín 15. El Rebbe Nachman relaciona esto al hecho de que la persona que calumnia y difama destruye la posibilidad de la paz, tanto individual como universal. Enseña el Rebbe Nachman, la calumnia deriva de la imaginación, de la habilidad de fantasear. Tanto los hombres como los animales poseen esta facultad, aunque en diferentes manifestaciones. Pero el hombre fue creado para elevarse por sobre la imaginación y obtener conocimiento e inteligencia, y cuanto más se calumnia, más se desciende hacia la fantasía. La gente suele juzgar a los demás de manera perentoria y de acuerdo a su accionar y sin considerar sus motivaciones reales. El calumniador solo supone cuál sería el motivo que hace que la persona se comporte de la manera en que lo hace, pero no lo sabe con certeza. Lo juzga con la presunción y con el poder de la imaginación, y no de acuerdo a la realidad. Calumnia para satisfacer su propia imaginación. De esta manera el calumniador se asemeja al animal. Imagina algo. A partir de las acciones de la persona, algo que muy probablemente nunca existió, el primer paso para cuidar la lengua es el estudio de las leyes de la Lashon Hara, la calumnia. Y sin duda, el Hafetz Haim, el Rabí Israel Meir Kagan, es la obra más idónea al respecto. Existe una traducción al inglés. Un segundo paso lo constituye el trabajo para lograr humildad. Likutei Moharan 1:197. Si uno se ve a sí mismo como alguien insignificante, no estará entonces tan propenso a criticar y calumniar a los demás. Decía mi Rosh Yeshiva al hablar sobre la calumnia. La persona que está ocupada pensando en sí misma no tendrá tiempo para pensar en los demás. Lo que quería decir simplemente es que cuando la persona piensa sobre sí misma, sobre cuán distante está de perfeccionar su personalidad, de mejorar y de adquirir buenas cualidades, no perderá su tiempo y esfuerzo tratando de minimizar y deshonrar a los demás. Un tercer paso lo constituye naturalmente la plegaria. Practique mucho el Hitbodedut, pidiéndole a Dios que le evite tener que enfrentar situaciones donde se esté calumniando a alguien. Si se encuentra con una persona o entre un grupo de personas que hablan de manera difamatoria, diga rápidamente: Dios, por favor, sálvame de la calumnia, y trate de salir rápidamente de esa situación. Si no puede, decídase firmemente a no creer en la calumnia que le están contando. Dijo Reb Abraham Hazán, la boca de la persona es como una rueda de molino. Mientras se la mantiene moliendo, ella produce que comer. Mantén tu boca moliendo. Manténla diciendo palabras de Torah. Hitbodedut. Mueve tus labios. Mueve tus labios. Rabí Eliyahu Haim Rosen. El poder de la palabra es un regalo que Dios otorgó exclusivamente al hombre. Debemos utilizarlo de manera positiva. Tome la determinación de no utilizarla nunca para el mal. Huya de la calumnia. No la diga. No la repita. Ni siquiera la escuche. No tenga ninguna relación con ella en absoluto.
orgullo e ira. Cuando las cosas no suceden de acuerdo a lo planeado, esto es señal de orgullo y arrogancia. Es natural que hagamos planes. Hacemos un programa para el día de hoy. Diseñamos nuestra mañana y realizamos proyectos completos para nuestro futuro. Pero como bien sabemos, las cosas no siempre suceden como las planeamos. Programamos o proyectamos y en verdad no siempre las calabazas se transforman en carrozas reales. A veces nuestros planes salen tal cual los pensamos, tal como esperábamos que sucedieran, pero por lo general parece como si la vida no se tomara la molestia de leer nuestros guiones. Nuestras ideas se trastruecan, nuestros sueños se vuelven pesadillas y nuestras esperanzas se destrozan. ¿Y qué hay de nuestros planes entonces? Cuando las cosas salen tal como las programamos, decimos que todo está Keizeder, y cuando no, lo llamamos Shelokeizer. La palabra Seder significa literalmente orden. ¿Están las cosas ordenadas y funcionando de acuerdo con mi voluntad? ¿O están fuera del orden previsto y van contra mi voluntad? Pero, un momento, ¿quién es, en todo caso, el que hace que las cosas sucedan? ¿Quién es el que determina cómo deberán o no suceder las cosas? Existe la voluntad de Dios y también está mi voluntad. Ambas deberían coincidir, pero esto no siempre es así. ¿Qué sucede entonces? Cuando yo deseo algo y Dios desea alguna otra cosa, no cabe la menor duda que será la voluntad de Dios la que prevalezca. Es Él quien hace que las cosas sucedan, y es su voluntad la que determina cómo sucederán. Entonces, la pregunta más lógica debería ser, ¿cómo puedo yo aceptar esto que ocurre? O al menos, ¿puedo llegar a aceptarlo? ¿Puedo aceptar que es Dios quien me creó y quien conoce los senderos y la dirección, los planes, programas y proyectos que mi vida debe seguir? ¿Puedo decir que esto proviene de Dios, que es su voluntad y que haré lo mejor que pueda, dada la presente situación? Y por el contrario, rechazo lo que sucede. Niego que esto sea lo que yo quiero y busco maneras para cambiar aquello que ha sucedido en contra de mi voluntad. La manera como decida enfrentar lo que suceda cuando mi voluntad y la voluntad de Dios no coincidan perfectamente influirá en cómo viva mi vida. Esto estará íntimamente relacionado con la paz que tenga conmigo mismo y con el mundo. Explica el Rebbe Nachman que nuestra aceptación o nuestro rechazo de la voluntad de Dios están relacionados con el concepto de Ani Enloj, yo gobierno. Si acepto la voluntad de Dios, entonces sea lo que fuere aquello que suceda, tanto positivo como negativo, siempre estará de acuerdo con mi voluntad, buscando la divinidad en todo aquello que sucede. Acepto que todo lo que me ocurre es voluntad de Dios y que por lo tanto está Keizeder. Dios gobierna. Pero si no acepto lo que sucede como voluntad de Dios, si no busco la divinidad en todas las cosas, entonces siempre habrá cosas que sucedan en contra de mi voluntad. Veré todo como Shelokeizer y trataré de cambiarlo. Yo gobierno. Likutei Moharan 282. El deseo de aquellos que no aceptan la voluntad de Dios, sino que buscan cambiar las cosas, es un epítome de la arrogancia y del orgullo, lo que constituye un cuarto impedimento para el logro de la paz.
Cuando la persona es arrogante, Dios se aleja de ella. Como enseñan nuestros sabios, Dios le dice al arrogante: él y yo no podemos vivir juntos en el mismo mundo. Sotá 5a. En otras palabras, Dios lo abandona a sus propias elucubraciones y deja que resuelva por sí mismo sus propios problemas. ¿Y qué sucede entonces? Muy bien, su arrogancia lo lleva a la frustración, su frustración lo arrastra a la ira, y la ira destruye su paz. Todo anda muy bien hasta que la persona de la clase yo gobierno encuentra una oposición a sus planes. Es algo Shelokei Zeder, y su arrogancia no le permitirá aceptar que proviene de Dios. Ahora sí que tendrá que encontrar una solución, pues Dios lo ha dejado para que resuelva solo sus propios problemas. Buscará una salida y planeará un nuevo accionar creyendo que aún controla su propio destino. Pero tal como le ha sucedido a todos los hombres desde el primer hombre, trató de solucionar sus problemas en la vida excluyendo a Dios. Pronto descubrirá que no importa cuántos planes, programas y proyectos haya realizado, las cosas seguirán yendo contra su voluntad. Shelokei Seder. Y muy pronto esto lo llevará a sentirse frustrado. Se preguntará, ¿cómo es que no puede triunfar? ¿Cómo es posible que las cosas no le salgan bien? Y de manera inevitable su frustración le hará perder la paciencia y llegará a encolerizarse con aquello que considera su propia ineptitud. Una pregunta: ¿puede un hombre así vivir en paz? ¿Podrá alguna vez estar en paz consigo mismo? Esto nos da una idea de cómo el orgullo y su asociado, la ira, constituyen un obstáculo para la paz. Si usted verdaderamente cree que todo proviene de Dios, nunca se sentirá turbado. Aceptará cualquier situación, cualquier interrupción inesperada en su rutina diaria o en sus planes de largo plazo y aprovechará lo mejor de ello. Así, al menos podrá controlar sus emociones sin llegar a sentirse frustrado con usted mismo o desquitándose con algún otro. No sucede lo mismo con la persona arrogante. Ella piensa que controla todo. Entonces, cuando algo sucede contra su voluntad, esto la desequilibra, se encoleriza. El Shelokei Seder le demuestra que no controla su vida y esto la trastorna. Cada Shelokei Seder es otro recordatorio más de su falta de control y otra prueba de su derrota. ¿Y cómo puede llegar a compensar esto? ¿Qué puede hacer? Arroja su frustración hacia los demás. Ellos sufren entonces. Le grita a su esposa, a sus hijos, a su socio, a sus amigos, vecinos, a todas las cosas que no funcionan como él lo espera. Una pregunta: ¿puede un hombre así saber qué es la paz? ¿Podrá alguna vez estar en paz con los demás? Obviamente, la humildad es la clave para anular la propia arrogancia y es también una solución para la ira. Si me considero alejado y distante de Dios, ¿de qué podré enojarme? ¿De un Shelokei Seder? ¿De que los demás no me escuchan? ¿De no triunfar? Y en última instancia, ¿qué soy yo? Es importante comprender al mismo tiempo qué es la humildad y más precisamente qué no lo es. Enseña el Rebbe Nachman: mira cuán duro trabajamos para obtener Mohin de Gadlut, una conciencia expandida de Dios. Entonces, debido a que creemos que la humildad requiere que nos consideremos como nada, descendemos a Katnut, conciencia restringida de Dios.
y a la insignificancia. Likutei Moharan 2.22. La humildad no significa caminar con la cabeza gacha, sintiéndose deprimido y rechazado, ni verse a sí mismo como pequeño y sin valor. La única manera de alcanzar la verdadera humildad es orar a Dios pidiéndole su guía para descubrir qué es la verdadera humildad. Likutei Moharan 2.72. Básicamente, la humildad es reconocer nuestra insignificancia frente a Dios. Esto lleva a la modestia, que entonces impregna nuestra relación con la gente. Mucho más puede decirse y nada más también, pues las situaciones individuales y particulares que gobiernan la verdadera naturaleza de la humanidad son infinitas. Como dice el Rebbe, solo la plegaria nos llevará allí. Y por supuesto que la plegaria ayuda. Debemos pedirle a Dios que nos otorgue el poder de controlar nuestra arrogancia e ira. Pedirle siempre ser conscientes de que Él gobierna. De hecho, la misma plegaria es una señal de aceptación. Cuando oramos, aceptamos su control sobre todos nuestros planes, programas y proyectos. Es una prueba de que, en alguna medida, reconocemos que Él está controlando el ceder y que rechazamos nuestra arrogancia. ¿Qué otro motivo tendríamos para orarle? 2 clases de paz. Enseña el Rebbe Nachman. Existen 2 clases de paz. Está la paz interior, la paz en los huesos de uno, y está la paz universal, la paz que prevalece cuando el mundo se ilumina con la gloria de Dios. Likutei Moharan 1.14.2.8. Ahora que hemos destacado algunos de los rasgos de la personalidad que impiden la armonía y que hemos enumerado algunas sugerencias para poder superarlos, es tiempo de buscar aquello que el Rebbe Nachman indica que es la naturaleza misma del objetivo, la precisa naturaleza de la paz. Enseña el Rebbe Nachman, el mundo entero está lleno de conflictos. Existen las guerras entre naciones, batallas entre estados y regiones, peleas entre familias, conflictos entre vecinos, cuestionamientos entre esposo y esposa, disputas entre padre e hijos, discordias en el mismo hogar. Y nadie le presta atención a la finalidad de la vida. La persona muere un poco cada día, pues ese día, una vez que pasa, ya nunca volverá a ser. Una vez que se pierde, que se ha ido para siempre, nunca retornará. De esta manera, cada día nos acerca un poco más hacia la muerte. Debes saber, todo es una sola cosa. El hombre es un microcosmos, un mundo en miniatura. Su personalidad, con todas sus complejas estructuras de comportamiento, equivale a todas las diferentes naciones y facciones del mundo. Debido a esto, todas las guerras, conflictos y discusiones que tienen lugar en el macrocosmos se refleja en su vida cotidiana y en su mismo ser. Así como existen naciones que desean ser neutrales, pero que son arrastradas hacia el conflicto, de la misma manera hay veces en que el hombre trata de detener el conflicto en su interior, pero no lo logra. Podemos llegar a comprender lo positivo a partir de lo negativo. De este análisis que hace el Rebbe respecto a la ausencia de paz, podemos inferir la naturaleza misma de la paz, cuando ésta se manifiesta y la naturaleza de la paz que debemos buscar. El Rebbe Nachman nos dice que la naturaleza de la paz es una sola, la paz del mundo,
La paz universal está totalmente imbricada con la paz individual, con la paz interior. Un hombre sin paz es un mundo de guerra. Un mundo en armonía es un hombre en paz. Paz interior. El Rebbe Nachman nos dice que la paz interior es aquella que uno conoce en los propios huesos. Huesos, en un sentido literal, se refiere al cuerpo. Paz interior implica salud, un equilibrio entre los componentes esenciales de la corporeidad, conocidos como los 4 elementos: fuego, aire, agua, tierra. La enfermedad, por otro lado, es un síntoma revelador de un conflicto interno y un desequilibrio. Los ingredientes del cuerpo se hallan en guerra y la enfermedad prevalece. El término cuerpo también se aplica a la salud mental. La falta de paz interior indica la ausencia de paz mental. Los pensamientos y los consejos se encuentran disociados y las decisiones son inciertas y antagónicas. La mente está en guerra y prevalece al desasosiego. Huesos también significa esencia. La paz interior es aquella que usted conoce en su esencia. Es la paz entre el deseo de su alma por servir a Dios y el deseo de su cuerpo de servirse a sí mismo. Si el cuerpo gobierna sobre el alma y no hay posibilidad alguna de llegar a la paz, pues el cuerpo siempre desea, siempre quiere algo: dinero, sexualidad, comida, honores, etc. El alma, por otro lado, es espiritual. Su deseo es únicamente espiritual. La persona inmersa en los deseos y pasiones mundanas no está en paz y nunca lo estará. Siempre buscará satisfacer aquello que no puede ser satisfecho. Para lograr la paz interior, la paz en los huesos de nuestra esencia, es el alma quien debe gobernar al cuerpo. Likutei Moharan 1.14.9. La paz interior es un tranquilo sentimiento de confianza dentro de uno, sin ansiedades ni preocupaciones extremas, más bien con la seguridad interior de ser capaces de enfrentar lo que suceda. Y esto surge de la paz entre el alma y el cuerpo. El cuerpo se halla en sintonía con el alma y la obedece. Paz universal. Toda persona debe decir: el mundo fue creado para mí. Sanedrín 37a. Y dado que el mundo fue creado para mí, nos dice el Rebbe Nachman: yo soy responsable del mundo. Debo buscar siempre la manera de mejorarlo y hacer de él un lugar mejor para vivir. ¿Y qué mejor manera de rectificar al mundo que llenarlo con la bendición que trae bendiciones, con la paz? Es decir, con la paz universal, la paz que prevalece cuando el mundo se haya iluminado con la gloria de Dios. Enseña el Rebbe Nachman: al difundirse la paz, todo el mundo puede ser llevado a servir a Dios de común acuerdo. Cuando los hombres están en paz, pueden dedicarse a dialogar abierta y honestamente. Pueden pensar en conjunto respecto a la finalidad del mundo y sobre todas sus vanidades. Al conversar entre ellos sobre las realidades de la vida, abandonarán sus ilusiones y sus ídolos de plata y aspirarán solamente a Dios y a su Torá. Su único objetivo será servir a Dios y buscar la verdad. Escribe Reb Nosson: el motivo esencial de la creación fue la gloria de Dios. ¿Qué es su gloria? Es el cumplimiento de su voluntad por todo aquello que Él creó, y de manera particular
es cuando el hombre, por libre elección, cumple con la voluntad de Dios. Dios creó al mundo con una inmensa cantidad de diferencias y diversidades. El papel del hombre consiste en armonizarlas y unificarlas. Su tarea es crear la armonía y la paz en el tiempo, entre el día y la noche, entre las estaciones, los años, las décadas y la vida. Armonía y paz entre los lugares, entre los climas cálidos y fríos, entre las montañas y los valles, entre la tierra fértil y el páramo. Y debe crear la armonía y la paz también entre todas las formas de la creación, entre el hombre y el animal, entre el animal y los vegetales, etc., y en especial entre las diferencias y diversidades existentes en la humanidad misma. Solo con la paz y la armonía y con la intención de unificarlas podrán superarse estas diferencias. Al buscar la verdad, al Dios único y al cumplir con su voluntad, se iluminará al mundo con la gloria de Dios. Cuando esta iluminación se complete, todas las diferentes partes de la creación se armonizarán. Entonces la paz universal reinará en el mundo. Logrando la paz. Ahora que sabemos qué cosas debemos evitar en nuestra búsqueda de la paz y también qué es la paz, nos queda aún una pregunta por responder. ¿Cómo podemos alcanzarla? Torá y plegaria. Enseña el Rebbe Nachman cómo podemos estar en paz con las cosas que nos suceden, tanto buenas como malas, mediante la Torá que es llamada Shalom. Likutei Moharan 1.33.1. La Torá es llamada paz. Ella trae la paz. La mejor solución para aquella persona que no posee paz interior, cuyos pensamientos están siempre divididos, cuyas decisiones son siempre inciertas y dubitativas, y cuya mente se encuentra en guerra constante, es estudiar la Torá y en especial los códigos legales. Así como cada persona experimenta situaciones conflictivas consigo misma y con su familia y amigos, de la misma manera existen discrepancias en el seno de la ley oral. Trabajando para llegar a clarificar la ley, para hacer la paz entre las diferentes opiniones, uno se apega a la paz de la santidad, y esto ayuda a resolver los propios conflictos interiores. De la misma manera en que las disputas de la Torá se solucionan basándose en principios tales como el compromiso y la búsqueda de la verdad dentro de los textos. También los conflictos personales pueden resolverse mediante la práctica de este mismo código de conducta en la vida. Por otro lado, la Torá genera la paz, en especial la paz interior, manteniendo a aquellos que se ocupan de su estudio alejados del borbandeo de los medios de comunicación masiva, los periódicos, la radio y la televisión con sus informaciones sobre los mercados, los accidentes, la violencia, la guerra y las traiciones y adulaciones políticas ayudan bastante a sumar una buena cuota de inquietud y confusión en el café del desayuno. Suelen llegar justo a tiempo para arruinar lo que parecía ser el comienzo de un hermoso y tranquilo día, y lo mismo cuando estamos dispuestos a dormir un apacible sueño. Cuanto más pacífica es la lectura de algunas páginas del Humash o de la Mishnah, y el recitar algunos salmos al comenzar la mañana, por sobre todas las cosas es posible alcanzar la paz pidiendo y orando por ella.
Así como durante el Hitbodedut, usted le pide a Dios que lo aleje de los obstáculos que impiden la paz, que lo aleje de todo lo negativo. Pídale también por lo positivo. Por favor, Dios, permíteme encontrar la paz interior. Permite que esté en paz conmigo mismo, con mi familia y con todos aquellos que conozco, y que el mundo entero, con todas sus diferencias y distinciones, alcance la paz universal. Recuerde también que esto lleva tiempo. Deberá tener una gran paciencia con el trabajo de la búsqueda de la paz interior y deberá creer, no importa lo que suceda, que cada plegaria suya acerca al mundo a la paz universal. Diálogo y verdad. Como hemos visto, la paz es la cooperación mutua entre las diferentes partes dentro de una unidad. Esta unidad puede ser pequeña o grande. Para que exista la paz debe haber un diálogo y una relación entre los componentes conflictivos de la personalidad, entre el esposo y la esposa, entre padres e hijos, entre vecinos y socios. Una paz más amplia aún requiere el diálogo y la relación entre los miembros de una sinagoga, del vecindario y de la ciudad. Llevado aún más lejos, hay una paz mayor cuando existe el diálogo y la cooperación entre las diferentes facciones de una nación y entre los diversos grupos étnicos y países. La paz última, la paz universal, solo llegará como resultado de un diálogo y cooperación cuyo sabor no ha sido probado aún en nuestro mundo. Escribe Reb Nosson, cuando existen conflictos entre las personas, éstas no se abren unas frente a otras. Esto les impide hablarse mutuamente y acercarse así a la verdad. Y aunque llegase a hablar, su preocupación sería ganar la controversia, lo que significa que ninguna de las dos partes están abiertas a las palabras del otro. No puede haber una paz real sin diálogo, y sin una paz real no puede haber un diálogo honesto. ¿Dónde se comienza entonces? Si desea la paz y no sabe cómo lograrla, comience con un diálogo en busca de la verdad. El Hitbodedut es este diálogo con usted mismo, con otra persona. Este diálogo debe encaminarse hacia la búsqueda de la verdad, aunque aún no sea honesto debido a la falta de paz. Asegúrese de que pueda diferenciar entre la paz y una tregua. Una tregua es un acuerdo mutuo entre bandos contrarios dirigidos a cesar las hostilidades, mientras que la paz es la armonía. La paz implica comprender que ambas partes vienen a dialogar en igualdad de condiciones. No es necesario que ambas partes sean iguales, pero cada una debe considerar el deseo de verdad de la otra como idéntico al suyo propio. Ninguna de las dos buscará dominar a la otra, sino que trabajarán en conjunto en la búsqueda de la paz y de la verdad. Silencio. Encontramos en el Santo Zohar, decía el rey David, Dios salva al hombre y a la bestia. Salmos 36:7. ¿Es que se establece aquí una conexión entre el hombre y la bestia? Sí. Esto se refiere a un hombre sabio, que aunque sea avergonzado, guarda silencio. ¿Por qué? Al sujetar su lengua, aunque se sienta herido por la insensibilidad del otro, se encuentra entonces mudo como una bestia que no puede hablar. Este es el más sabio de todos los comportamientos, pues él sabe cómo triunfar en la vida y sobre todo conoce cómo mantener la paz. Zohar 3:91a.
En el mismo sentido enseña el Rebbe Nachman, la esencia del arrepentimiento es cuando una persona escucha que la insultan y pese a ello permanece en silencio. Él escucha cómo lo ridiculizan y sin embargo no responde a ello. Esto significa que no le importa la afrenta a su honor. Likutei Moharan 162. Y el resultado de esto, tal como continúa explicando el Rebbe, es la obtención de la paz. Cuando uno puede guardar silencio pese a ser avergonzado, llegará a ver entonces que sus enemigos, tanto internos como externos, serán totalmente eliminados. Podrá entonces alcanzar ambas, la paz interior y la paz universal, aunque algo modificada. Reb Yisroel Abba Rosenfeld se preocupaba mucho de que reinase la paz entre sus hijos. En su testamento expresó su deseo de que todos pasaran por alto los errores de los demás. Estas eran sus palabras: Zol meins Ivergeins. Guarda silencio, perdonen y pasen por alto todo aquello que pueda llevar el conflicto dentro de la familia, aunque pierda algo con ello. Rabbi Zvi Aryeh Rosenfeld. Pero lo importante es observar que el guardar silencio esté motivado por el arrepentimiento, es decir, reconocer que el insulto y la indignidad proveniente del cielo y aceptarlas como tal. A veces la persona permanece silenciosa pues no sabe qué contestar y teme empeorar las cosas, o quizás su silencio esconda alguna otra cosa. Y peor aún, es el silencio de alguien que sabe que la persona que lo ha insultado espera una respuesta y que con su actitud no le dará esa satisfacción. En todos estos casos el silencio no tiene recompensa. Likutei Moharan 1.82. Y la razón es muy simple. El silencio considerado como respuesta o con un motivo ulterior deja a la persona airada y en búsqueda de venganza. Ese silencio no trae la paz. Solo el silencio motivado por el arrepentimiento es el que genera la paz. Difundiendo la paz. El verdadero significado de la paz es la unión de los dos opuestos. Por lo tanto, no se asombre si se encuentra con alguien que sea el exacto opuesto suyo. No se atormente porque los puntos de vista de esa persona sean diametralmente opuestos a los suyos. No piense que nunca podrán vivir amistosamente. De manera similar, si observa dos personas con personalidades completamente opuestas, no piense tampoco que la paz entre ellas sea algo imposible. Todo lo contrario, la paz perfecta solo se logra haciendo la paz entre los opuestos, tal como Dios hace la paz entre sus altos lugares, entre el fuego y el agua, que son los dos opuestos en esencia. Escribe también Reb Nosson: Aarón, el sumo sacerdote, era la personificación de la paz, buscaba la paz e intentaba difundir la armonía en todo Israel. Cuando una pareja tenía alguna dificultad marital, Aarón buscaba mediar entre ellos. Se acercaba al esposo y le explicaba la posición de la esposa y luego le explicaba a la esposa la posición de su esposo, hasta que lograba reunirlos nuevamente. También en ese entonces existían los problemas domésticos. Y lo mismo hacía cuando se entablaba alguna disputa entre vecinos. Fue debido a sus esfuerzos por mantener la paz que Aarón mereció el sacerdocio para él y para sus descendientes.
Likutei Alajot Netilat Yadain Li Seudá 6:59. Por lo tanto, no es casual que los sabios incorporaran la bendición sacerdotal, Bemidbar 6:24-26, en el servicio diario, precisamente en el lugar de la plegaria de la Amidá, donde se pide por la paz. Tampoco es casual que la misma bendición termine con las siguientes palabras: pueda Dios volver su rostro hacia ti y te otorgue la paz. Con el amanecer de cada día, la paz universal parece cada vez más lejana, pero nuestros profetas previeron el tiempo en que la llegada de Mashiach nos traerá la tan anhelada paz al mundo. Es nuestro deber esforzarnos y hacernos fuertes en la fe, la plegaria, la alegría y el estudio de la Torá, así como en la amistad, la bondad y la consideración. Rescatemos los puntos buenos en nosotros mismos e intensifiquemos la búsqueda de la verdad. Al hacerlo, mereceremos la venida de Mashiach, la reconstrucción del templo y el retorno de los exiliados, rápido y en nuestros días. Amén. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolán.